Yo soy Leandro Martínez y vamos a presentar la Revolución Rusa. Yo voy a hablar del regreso de Lenin. Las grandes ciudades de Rusia como Moscú, Kiev, Minsk y Vladivostok nacieron o surgieron los soviets. Los soviets son prácticamente obreros, soldados y campesinos. El soviet de Petrogrado, dirigido prácticamente por León Trotsky, creó un comité militar revolucionario. Mientras tanto, el partido de bolchevique, dirigido a la cabeza con Lenin, iniciaba su oposición contra el gobierno provisional y solicitaba el traspaso de todo el poder a los soviets. Bueno, el gobierno del abogado Kerensky censuró la prensa bolchevique y ordenó el cierre de la imprenta. Bajo el poder militar de Trotsky, los bolcheviques utilizaron puntos estratégicos de la capital, ya sea correos, estaciones ferroviarias, arsenales y bancos. Las consignas bolcheviques de paz inmediata y tierra para los campesinos demuestran el triunfo inmediato de la revolución en la capital. La Revolución Rusa de 1919 dio origen a la Unión Soviética, que fue hija de la guerra. Las repercusiones de la Revolución de Octubre tuvo importancia para la historia del siglo XX y para la Revolución Francesa, y con la Revolución Francesa para la historia del siglo XIX. Este primer Estado socialista presenta o muestra sus logros como sistema alternativo y superador del capitalismo. La URSS conservó la unidad territorial durante 74 años hasta su caída en 1991. En 1918, el gobierno bolchevique firmó la paz separada con Alemania y Trotsky selló el Tratado de Brest-Litovsk. Pero a su vez esto tenía diversas condiciones. Los alemanes ocuparon los países bálticos, ya sea Bielorrusia, Polonia y Ucrania, y a su vez debían pagar con materia prima y oro. En este se dispuso como una de las primeras medidas la nacionalización de las industrias y el control obrero de la producción. Lenin, el líder bolchevique, sostenía que la revolución limitada a Rusia no sería viable. Por lo tanto, él creía firmemente que la rebelión espiritual estallaría en la propia Alemania. Se perpetró la intervención extranjera y se creó el cordón sanitario hacia Rusia, para Rusia. Los franceses y los británicos desembarcaron en las costas rusas del norte con el pretexto de continuar la guerra contra Alemania. Bueno, por último voy a hablar de la guerra civil. La guerra civil se basa prácticamente en que los partidarios del zarismo querían acabar contra la revolución. Entonces, los contrarrevolucionarios, que serían los partidarios del zarismo, crearon el ejército blanco y los bolcheviques crearon el ejército rojo. Y esto se formó en la guerra civil. Si bien el ejército blanco tenía apoyo de potencias extranjeras, el que terminó ganando la guerra civil fue el ejército rojo, o sea, los bolcheviques. Después de todo esto, el gobierno creó el comunismo de guerra, en el que se basaba en el que las decisiones las tomaban solo los bolcheviques. Los bolcheviques después de esto pasaron a llamarse Partido Comunista.
todos los demás partidos fueron suspendidos y esto logró una férrea, el cual se denominó dictadura comunista. Sobre esto, las personas del pueblo hicieron varias huelgas sobre la política y la economía, pero al gobierno no le gustó y resolvió con agresión.